vigente en la actualidad? ¿Qué dice la Biblia a este respecto? La ley del diezmo es una de las leyes más resistidas y cuestionadas en el mundo en general. Algunos dicen que Cristo clavó la ley en la cruz. Otros dicen que el diezmo ha entrado en un paréntesis debido a que no hay un templo al cual hay que sostener. Otros dicen que es una carga demasiado pesada para que la pueda llevar el pueblo y lo han reducido al 1%. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia en cuanto al diezmo? La Biblia menciona que el diezmo fue guardado por los padres de la fe antes que la ley fuera entregada allí en Levítico. Vayamos aquí a Génesis 14, en donde vamos a encontrar el caso del padre de la fe, Abraham. Aquí el relato en Génesis 14, verso 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Estaba aquí hablando de Abraham cuando va a rescatar a su sobrino Lot. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este relato de Abraham ocurre mucho antes que nacieran los hijos de Israel. Este relato de Abraham da cuenta que Abraham conocía la ley del diezmo. También otra escritura que refuerza el punto que la ley del diezmo fue guardada por los padres. Aquí Jacob, en Génesis 28, vamos a encontrar aquí en Génesis 28, verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, y aquí es una promesa que Jacob hace con Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como vemos, Abraham y Jacob agradecen a Dios con la entrega del diezmo, o entregando el diezmo. Tanto el hebreo azar como el griego apodekató implican una misma acción: dar o entregar la décima parte. La relación que entablaron los patriarcas Abraham y Jacob con Dios fue una relación en donde vemos cómo estos hombres agradecen a Dios con la entrega de la décima parte de todo lo que Dios les entregó. Antes que la ley fuera plasmada en ley, en el pacto de Moisés, ya existía este principio, esta ley del diezmo. Ahora bien, ¿qué dice la ley entregada por Dios en la época de Moisés respecto del diezmo? ¿Para qué servía el diezmo? ¿Para qué se usaba el diezmo? ¿Quiénes manejaban el diezmo? Dios dice que los levitas no tendrían parte ni heredad con los hijos de Israel. Los servidores en el tabernáculo no tendrían herencia de tierra, a diferencia de las demás tribus. Todas las tribus tenían un patrimonio terreno, un terreno en patrimonio. Pero Dios dijo que los levitas no tendrían parte ni heredad en la tierra con el resto de los hijos de Israel. Vayamos aquí a Números, el libro de Números, en el verso 20. Aquí podemos leer:
La versión Reina Valera del año 60 es la que estamos usando. Y el Eterno dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios estableciendo un pacto aquí con los levitas. Verso 21, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La promesa que Dios le hizo a los hijos de Leví fue que su parte y su heredad dentro de Israel era la administración de los diezmos. Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes es: si ya no existe templo ni sacerdocio, ¿por qué debemos diezmar? Esta es una de las preguntas que el mundo suele hacerse. Si no existe templo ni sacerdocio, ¿por qué debemos diezmar? Y en caso de diezmar, ¿quién administra los diezmos? Todos entendemos que en el año 70 el templo fue destruido por los romanos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia a este respecto? Los invito a que puedan revisar la epístola a los hebreos. Aquí el escritor de la epístola a los hebreos, hablando particularmente de esta ley, dice lo siguiente. Hebreos 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Así es que aquí en la epístola se está mencionando lo que ya acabábamos de mencionar, que la administración de los diezmos estaba dada a los hijos de Leví. Dice aquí: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da de testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Claro, porque Leví aún no nacía. Leví es uno de los hijos de Jacob, nieto de Abraham. Dice aquí: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y entonces el verso 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y entonces aquí una pregunta al público: ¿a cuál ley se está refiriendo? ¿A cuál ley se refiere el autor de la epístola? ¿Será que hay que cambiar todas las leyes? ¿O estaba hablando exactamente de una ley? La primera regla de interpretación bíblica dice no sacar los versículos del contexto. ¿Cuál era el contexto en esta escritura? Aquí se está hablando que fue necesario un cambio en el sacerdocio. El sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y quién representa este sacerdocio? Aquí en Hebreos 5, unos capítulos antes, la Escritura dice que, hablando de Jesucristo,
El verso 10, Hebreos 5, verso 10, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio de Jesucristo, de manera que los diezmos pasan del sacerdocio levítico al sacerdocio de Jesucristo. Era necesario entonces un cambio de ley, cambiar la ley del diezmo. En vez de entregarse el diezmo al servicio levítico, entonces se entrega el diezmo al sacerdocio de Jesucristo. La ley del diezmo está tan vigente como cuando fue entregada en el pasado. La ley del diezmo tiene las mismas virtudes y bendiciones que cuando fue entregada. La ley del diezmo es una ley que Dios entrega al pueblo y podríamos decir, hay una expresión que me gusta a mí usar, tiene un refuerzo positivo. ¿Qué se refiere con esto del refuerzo positivo? Si somos obedientes a esta ley, Dios nos promete bendiciones hasta que sobreabunde. Vayamos a Malaquías. En Malaquías, guardar la ley del diezmo tiene una bendición per se, no per se. Dios la instituyó de esta manera. Malaquías 3:6 dice: porque yo el Eterno no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Malaquías 3, del versículo 6 al 12. Dice aquí: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué pasó aquí? Aquí Malaquías, el profeta, Dios lo inspira para que le haga un reclamo a el sacerdocio. El sacerdocio había dejado de diezmar y el pueblo todo había dejado de diezmar. Y entonces Dios acusa al pueblo y le dice: ustedes me han robado. Y entonces dice el verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y entonces el verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Y más adelante dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Así es que Dios aquí hace una promesa para los guardadores del pacto, para los guardadores de la ley del diezmo. Dios, el hacedor del universo, ha dicho: la persona que guarda el diezmo, yo la bendeciré. Dios es sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Significa que permanece por siempre. Él nos dio una ley económica para que nos vaya bien. La ley del diezmo provoca per se una bendición colateral e intrínseca al hecho mismo de guardar el diezmo. Esta bendición se reconoce como orden. Para saber cuánto diezmar, debo necesariamente saber cuánto gano. Y para saber cuánto gano, debo sentarme a sacar cuentas, lo que trae como bendición intrínseca el ordenamiento de las cuentas individuales y familiares. Si usted quiere mayor información respecto de estos temas que estamos tratando esta noche, le recomendamos 2 folletos. Aquí, las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional en donde va a encontrar un resumen de la ley del diezmo. Y otro folleto
¿Qué enseña la Biblia respecto del diezmo? Aquí ya el estudio es algo más profundo, de manera que usted puede profundizar el tema que estamos tratando hoy día, el tema del diezmo. Nuestro teléfono aquí en Santiago de Chile, el 2284-89-504. También nuestra dirección, si usted quiere escribirnos, Avenida Fernández Albano, 786, La Cisterna, Santiago. Y también tenemos aquí la herramienta tecnológica de los email. Tenemos aquí la página donde usted puede navegar a través de ella y puede encontrarse con estos temas y otros muchos temas. www.iduay.org y nuestro correo para que podamos contestar sus preguntas si usted lo desea, info@ucg.org. Muy bien, vamos a seguir avanzando en este estudio bíblico de miércoles por la noche. Estamos estudiando aquí la vigencia de la ley del diezmo. Ahora bien, hemos repasado lo que dice el Antiguo Testamento respecto de la ley del diezmo, que fue guardada por Abraham, que fue guardada por Jacob, que fue entregada luego aquí por mano de Moisés, por inspiración, a los levitas, que eran los administradores del diezmo. También vimos que el sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué más dice la Biblia en cuanto al diezmo? Jesucristo habló también del diezmo. En Mateo 23, cuando Jesucristo, el capítulo 23 de Mateo, la versión Reina Valera del año 60 trae un acápite al inicio del capítulo. Jesucristo fustiga a los fariseos. Entre las muchas críticas que Jesucristo le hace aquí a los fariseos está en relación a cómo guardaban el diezmo. Y entonces en Mateo 23 podemos leer: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesucristo habló de las actitudes que deben acompañar al acto de diezmar. Ahora bien, una pregunta a la audiencia: ¿las actitudes reemplazan la ley? No, las actitudes complementan nuestros actos. Lo correcto hay que hacerlo correctamente. En ningún caso vemos a Jesucristo invalidando algún principio de la ley. En Mateo 5:17, Jesucristo declara: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Jesucristo vino a llenar completamente la ley. Jesucristo vino a complementar la ley con el sentido espiritual. De hecho, la palabra cumplir es pleroo, griego, que es llenar completamente. Como en este caso del diezmo, Jesucristo habló de las actitudes que deben acompañar al hecho, al acto de diezmar. En ningún caso Jesucristo dijo: «No, mire, no hay que diezmar, esto está abolido». En ningún caso Jesucristo dijo: «Mire, hay que diezmar, pero hay que diezmar con la actitud correcta, no olvidándose de los principios fundamentales que sustentan la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Ahora bien, ¿qué más dice la Biblia respecto del diezmo? Vamos a repasar una escritura que a muchos les ha causado confusión.
aquí en Deuteronomio 14, en el verso 22. Y vamos a ver aquí por qué he dicho que esta escritura ha causado confusión. Deuteronomio 14, verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Aquí está uno de los principios. Indefectible es sin defecto. Así es que la ordenanza era diezmar sin defecto el producto que rindiere tu campo cada año. Lo que hablábamos hace un momento, esto de sentarse a sacar cuentas. En Israel se contabilizaban los diezmos antes de las grandes fiestas o de las temporadas de las fiestas, en donde el pueblo contaba lo que había producido su campo y restaba lo que habían invertido para producir el campo. Bueno, el verso 22 declara cómo había que guardar la ley del diezmo, sin defecto, sin excusas, de año en año había que sacar cuentas. Verso 23, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. La confusión se genera precisamente a través de este versículo 23. La pregunta de confusión es, si nos comemos el diezmo, ¿cómo entonces entregamos el diezmo al sacerdocio levítico? ¿Ve? O lo entregamos o lo comemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se resuelve este misterio? Se resuelve así. Así como hay un diezmo que se entregaba al sacerdocio levítico, hay otro diezmo que se usa para las fiestas santas de Dios. No es que la Escritura se contradiga, simplemente un diezmo se entregaba al sacerdocio levítico y otro diezmo las personas lo guardaban para reservarlo para los tiempos de las fiestas, para el tiempo de las fiestas. Puede buscarlo usted después, ahí en Levítico 16 está descrito el lugar donde el Eterno tu Dios escogiere para poner allí su nombre. Se refiere exactamente a las fiestas santas de Dios. El lugar que el Eterno, nuestro Dios, escoge para poner allí su nombre es los lugares de las fiestas santas. Sigamos leyendo en el verso 24 de Deuteronomio 14. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Así es que Dios provee un sistema perfecto para suplir el gasto que las fiestas santas imponían al pueblo. El costo de las fiestas santas estaba asegurado por un sistema económico que nos enseña a ordenar nuestras finanzas y también nos enseña a ahorrar. ¿Qué más dice la Escritura respecto del diezmo? Aquí en Deuteronomio 14, 28, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y entonces de nuevo la pregunta, bueno, ¿cómo que al fin de cada 3 años? ¿No que la Escritura había dicho ya que indefectiblemente cada año diezmaba uno? ¿Cómo es esto que al fin de cada 3 años uno saque el diezmo y lo guarde en sus ciudades? ¿A qué se refiere? ¿Cómo resolvemos este misterio? ¿Cómo lo resolvemos?
Cada 3 años hay que guardar un diezmo que tiene una función específica. Una función específica. Aquí vamos a leer Deuteronomio 14, verso 29, y dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así es que había que guardar un diezmo cada 3 años para ayudas sociales, para ayudar al huérfano, para ayudar a las viudas, para ayudar al extranjero. En Israel, el extranjero no tenía parte ni heredad y en consecuencia era un siervo de los demás. ¿Cómo ayudarlo? Bueno, un sistema económico perfecto, en donde Dios proveyó para los más necesitados. Vayamos a Deuteronomio 26, verso 11. Aquí hablando en este sentido también, Deuteronomio 26. Y te alegrarás en todo el bien que el Eterno, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. La Biblia entonces habla de 3 diezmos que daban soporte y estabilidad a la sociedad israelita. El diezmo primero, o el primer diezmo, era el diezmo para el sacerdocio levítico, el que luego fue reemplazado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que el primer diezmo se entregaba o se entrega en la actualidad. El diezmo segundo o el segundo diezmo, un diezmo que se usa para las fiestas santas de Dios. El diezmo tercero o el tercer diezmo, diezmo para ayudas sociales. La ley del diezmo está vigente el día de hoy, tan vigente como cuando fue entregada allá en el Génesis, hasta el día de hoy. La ley del diezmo sigue siendo una ley con la cual honramos a Dios con nuestros bienes. Le devolvemos a Dios parte de lo que Dios nos ha regalado. No es de nosotros, no es de nuestro brazo, no es de nuestra inteligencia la producción económica. Dios la entrega a quien Él quiere. Y Él bendice al que quiere bendecir, mas también nos entrega una ley que produce bendición. La ley del diezmo produce bendición a quien es o tiene la fe para entregarla a quien corresponda. La ley del diezmo es una ley que intrínsecamente produce bendición, nos ordena, nos ayuda a sacar cuentas y en consecuencia Dios usa el refuerzo positivo, dándonos hasta que sobreabunde. La ley del diezmo es la manera que Dios nos entrega para que aprendamos a relacionarnos con Él, con temor y temblor. Para mayor información de este interesante tema, como mencioné hace un momento atrás, no dude en solicitar nuestros folletos. Allí pueden ver la página, tenemos el teléfono de la oficina en Santiago, 2284-89-504. También tenemos nuestra dirección a la cual usted puede escribirnos, Fernández Albano 786, La Cisterna, Santiago,
Y también la página donde usted puede navegar y puede estudiar todos los temas que hemos hablado hasta la fecha, nuestras verdades a través de la Biblia. Tenemos la página www.iduay.org y también el correo en donde usted puede escribirnos, info@ucg.org. Espero que hayan disfrutado este estudio. Los invitamos a conectarse en 12 miércoles más en un nuevo estudio bíblico de miércoles por la noche. Buenas noches a todos.